eso. Y para eso estamos con Cristian Cuevas, conocido nuestro, amigo mío, hemos estado compartiendo podcast hace algún tiempo atrás, y Alejandra Matus va a entrevistarlo. Pero antes de la entrevista, solo preguntar, ha generado mucha complejidad. Es raro el nombre Partido Popular, que generalmente lo tenemos asociado a partidos de derecha. Estoy pensando fundamentalmente en España y eso. El nombre, ¿por qué el nombre? Bueno, el nombre primero porque es la disputa, pues porque en general las derechas lo que han hecho es colonizar y expropiar conceptos que la izquierda ha abandonado. Y en ese sentido nosotros vamos a disputar todos los espacios y conceptos que desde el punto de vista nuestro somos nosotros los que deberíamos estar disputando ese campo de lo popular. Cristian, cuéntanos un poco para que nuestros auditores sepan qué es el Partido Popular, quiénes lo integran, desde hace cuánto tiempo viene gestándose esta idea. Bueno, esta idea en general viene hace un buen tiempo cursando en distintos colectivos y grupos de las izquierdas de Chile, pero no es fácil plasmarlo en un proyecto colectivo. Y sobre todo porque la izquierda tiene una cuestión que es sus propios derroteros que tenemos en función de construir esas mayorías, dialogarlas entre nosotros, escucharnos. Bueno, desde el año pasado un grupo de compañeros impulsa 2 años este tema y me incorporé ya definitivamente en marzo de este año, donde van conviviendo o van llegando compañeros que vienen de distintos orígenes, podríamos decir, o caminares desde la militancia social, política, principalmente del campo de las comunidades, del sindicalismo, y también desde las militancias, ya sean estas humanistas, socialistas, comunistas, o que veníamos también muchos del Frente Amplio a partir de lo que fue la carta del 15 de noviembre del 2019, ¿cierto? Y hay muchos migramos, pero no teníamos un espacio común y hoy día estamos construyendo esos cimientos y que creo que permite también hacer una reflexión de lo que hicimos, cargar nuestras propias derrotas, por cierto, nuestros errores, y mirar también con mayor claridad y con las mismas convicciones de siempre. Es no renunciar a nuestras convicciones también de un proyecto popular para Chile. La izquierda chilena se ha debatido durante mucho tiempo, diría yo, desde la dictadura al presente, en esta encrucijada que siempre ha tenido entre defender posturas tradicionales, marxistas, diría yo, versus acomodarse a un sistema que promueve posturas de izquierda más liberales o que tienen más éxito, por lo menos en lo electoral, lo han tenido históricamente en ese sentido. Cuando tú dices disputar, ¿cómo piensan ganar en ese terreno o hacerse cargo de lo popular? Primero decir que hoy día la mayoría, y ustedes mismos han hecho esa reflexión, y todos los que nos siguen en la red, que hay un campo amplio y mayoritario que hoy día no se expresa en ninguno de los espacios, ni en la militancia, y siente distancia, desaprueba la política en general. Y creo que ahí hay una ausencia nuestra como izquierda. Y esa ausencia tiene que ver, ¿cierto?, el poder generar ese cordón umbilical. Históricamente la izquierda tenía, entendiendo que estamos en otra época, que estamos en una situación también donde la sociedad ha sido permeada por el individualismo y que construir proyectos colectivos como del siglo XX, ¿cierto?, sería un error reproducir ciertas cuestiones, pero lo que para nosotros es recoger esa memoria, esa historia, vincularla, porque tú recorres Chile, yo tengo el privilegio de haber recorrido y recorro siempre Chile, hasta los pueblos más pequeños donde nadie llega, donde no van las luminarias, donde no van las luces, donde hay un trabajo extraordinario de cientos de mujeres, compañeras y compañeros o jóvenes que desarrollan distintas acciones, pero donde está ausente el Estado, pues, donde hay orfandad en función de ese espacio que requiere construir aquello. Por eso nosotros no hemos definido un partido en términos, porque la ley lo establece en términos legales, pero un partido movimiento donde puedan, ¿cierto?, también las expresiones sociales ser parte de la construcción sin perder su autonomía.
Porque yo mismo, hoy día estoy presidente del partido, algunos dirán, va a dejar el sindicalismo y los empresarios, los industriales del cobre estarán contentos, pero no, pues. Porque yo no voy a renunciar a mi tarea de sindicalizar y de trabajar con los trabajadores, pero con una tarea y una responsabilidad también en la política. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es poder, ¿cierto?, conectar esas mayorías sociales que hoy día no se sienten representadas y que tenemos que disputarla para la política y, por cierto, para disputar el poder. Pero eso estamos en ese proceso de construcción. Qué bueno que mencionaste lo de tu rol sindical, porque justamente te quería preguntar eso. La izquierda ha tenido problemas con, la izquierda en general, de todos los colores, digamos, ha tenido problemas con hacerse cargo de este cambio de sociedad, donde hoy día los trabajadores sindicalizados son una minoría, donde los trabajadores con contrato formal son una minoría. ¿Cómo abordas tú en tu rol y en este rol político la conexión con el trabajo precario, pero también este nuevo tipo de trabajador y trabajadora que se siente emprendedor? Mira, bueno, en Chile tenemos 14 millones de trabajadores y trabajadoras eh, en distintos rubros, como tú bien describías, en distintas áreas. Una mayoría, más de un tercio, no se siente incluso asalariado. Yo estuve el viernes, bueno, coincidimos ahí con Darío en un encuentro de Anamuri, donde más de 700 mujeres rurales e indígenas estaban ahí, que no son asalariadas, pero no tienen contrato. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ¿cómo interpreta aquello y cómo tú organizas ese campo que hoy día pareciera que el problema es un problema individual y no del sistema que genera finalmente esos grandes, ese precariato, ese amplio sector que hoy día no está organizado? Y ahí el sindicalismo tiene que hacer una profunda reflexión. Lo que hoy día hay no nos sirve. Lo que hoy día interpretamos como sindicalismo para este siglo XXI y con la situación que se vive en el mundo del trabajo no nos sirve, porque son grandes aparatos oxigenados por el Estado y que en el fondo nos representan. Estamos hablando de la CUT. De la CUT, por cierto, y distintas organizaciones que finalmente son cascarones vacíos que no logran interpretar esas mayorías. Entonces, yo de mi punto de vista, todo ese trabajo, por eso para nosotros en el Partido Popular, las y los trabajadores somos clave, pero también teniendo este nuevo trabajador y trabajadora. No tenemos respuesta para todos, pero estamos buscando cómo construimos ese imaginario para este tiempo. Ahora, esos son las acciones que tenemos que desarrollar como partido, no tan solo mirando el mundo del trabajo. Mira, a nuestro encuentro llegaron compañeros del Alto Biobío que son pehuenches, que son de comunidades pehuenches, y llegaron a dialogar al espacio. Y decían, mira, en el final no están las comunidades, no estamos los mapuches, los chilenos abandonan la causa del pueblo mapuche en su relato, en su narrativa, en sus decisiones políticas. Por cierto, porque tampoco no se trata, y lo incorporamos, pero no se trata de esta cuestión de subordinar al pueblo mapuche al contenido del partido por otros, sino cómo nosotros generamos un diálogo con el pueblo mapuche y con los distintos pueblos que conviven en nuestra sociedad, nuestros primeros pueblos, pero no que el partido interprete ellos, sino son ellos de alguna manera, y cómo nosotros generamos un puente y esa relación a través de las escuchas, a partir del caminar, a través de los trayectos, y no instrumentalizando el movimiento. Y por eso también lo que tú decías, ¿cómo hacerlo cuando hoy día tenemos para todos, los que nos escuchan, los que están afuera, este es un gobierno de izquierda, ¿cierto? Claro. Y tú dices, bueno, ¿y dónde está esa conexión con lo popular? No existe, pues. No existe. Y esa ausencia requiere de instrumentos políticos y todos sus principales liderazgos, actores, que en general van al aparato del Estado y no generan esa conexión. Piensa que la institucionalidad va a resolver el problema del hacer, qué hacer y de la demanda social. Y lo que hemos visto como resultado para las mayorías, que no ha sido así. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que discutir y que, por tanto, nosotros es clave el diálogo, la reflexión y, sobre todo, yo soy de matriz marxista, pero también aquí hay compañeros que vienen de otras matrices y, por tanto, tenemos que ver cómo convivimos
para hacer esa construcción, y por lo menos ya hemos construido por lo menos el cimiento. Después de la votación del rechazo, del rechazo, ha habido un gran coro, y que incluye incluso a personas que estaban por el apruebo, con un análisis compartido de que el texto se rechazó porque se interpreta como gustitos individualistas, identitarios, la promoción de cierta idea, entre ellas el reconocimiento de otros pueblos dentro del Estado de Chile, y aunque no se mencione directamente, siempre se alude a los derechos de las minorías sexuales. Por otro lado, uno ve en las manifestaciones, recién ahí salió un estudio de cómo ha avanzado el cambio cultural respecto de la aceptación de las individualidades. Es algo que se abraza más bien en el campo popular, no ser igual, no estar en un proyecto colectivo, como que uno dice colectivo y la gente como que le sale un aneurisma. Entonces, ¿cómo combinar las dos cosas? La reafirmación de la identidad, porque debe tener un lugar que no lo tuvo en la izquierda del siglo XX, y al mismo tiempo ser capaces de construir un proyecto que sea lo suficientemente sensato para que no se pierda en los llamados gustitos. Sí, mira, me recuerdo que hace 15 años atrás aproximadamente tú me hiciste una entrevista, sí, cuando estaba en la cresta, la ola del movimiento contra marzo del 2008. Claro. Y la verdad que yo tenía miedo, bueno, no vamos a repetir lo que ya hemos contado. Y aunque la historia es muy linda. Es muy linda, sí, muy linda. Claro, sí. pero en el fondo yo soy un hombre homosexual que combato y organizo el mundo más rudo de este país, que es la industria minera. Sí. En general, la izquierda lo que ha hecho no tan solo con uno, es de alguna manera que uno siga siendo un outsider de la política. ¿Cierto? Sí, claro. Fuera. Porque, participa, pero sí, no venga bonito, con tu... para el Día del Orgullo, te ves bonito ahí, porque necesitamos mostrar una izquierda diversa, un gobierno incluso, que sea inclusivo. Yo eso no me lo consumo. Yo no soy parte de aquí. Porque nosotros lo que estamos tratando también de hacer es que sea un partido deselitizado. ¿Entiendes? Por eso para nosotros es muy importante el instrumento en tanto movimiento que reconozca esas diversidades, y no como una apaña en función de un interés meramente electoral para mostrar un partido que convoca, pero que en lo estricto no decide nada. Por eso no es casual que uno sea el presidente, pues. Por eso no es casual, no es una decisión a Dios, fue también ganar la legitimidad de las luchas sociales de nuestro país. Y por cierto que el pasado proceso constitucional tenía ciertos voces disonantes, que no logró cuajar bien aquello en términos de interpretar y sobre todo dar cuenta de esa narrativa para afuera, porque tú veías y todos veíamos que había siempre como que iban a los lugares de confort a dialogar sobre el proceso constituyente, pero no iban a las plazas, no iban a los lugares donde está la mayoría, a la faena, a los lugares, y yo te lo digo porque yo anduve casa por casa, no es una cuestión que a mí me lo contaron, claro. Y en el casa a casa, en una provincia como los Andes, nos andábamos más de 10. Entonces después dice, perdimos, pero perdimos porque también nosotros tenemos que hacernos responsables de esa construcción, y sobre todo de temas que pareciera que se avanzaban culturalmente y no necesariamente, ¿cierto?, estaban entroncados en la sociedad actual. Te lo digo porque en el mundo, por ejemplo, evangélico, del cual yo también me formé de niño, había la ultraderecha había dinamitado todo ese espacio también hace muchos años, no te hablo de ahora, unas 2 décadas para atrás, que se ha ido apropiando de un sector de las iglesias, usando el conservadurismo, ¿cierto?, los debates morales en función de los propios miedos que se construyen también a partir de la cuestión religiosa. Y en eso la izquierda tenía un amplio trabajo en dictadura, claro, pero la abandonó en época de democracia. Entonces, yo creo que son cuestiones de la ausencia que tenemos. Mira, yo venía en el metro y se me acerca una señora a preguntarme, venía para acá, me dice, estos zurdos de mierda, estos feministas, me empieza a decir a mí, me tienen aburrido porque nadie me orienta dónde tengo que ir. Venía para hospital y yo que soy guaso, digo guasito porque soy medio, el Darío me conoce,
Y yo le dije, mire, yo le podía haberle contestado violentamente, y yo dije, no, esta señora viene mal. Entonces yo le dije, mire, ahí está cementerio. Después me seguía hablando, conversando, pero yo en ningún momento la quise increpar, porque sentía que ella estaba en su minuto y tiene que ver también por toda esta odiosidad que se alimenta en nuestro país. Y lo que tú tienes que siempre ganar con amor las cosas. O sea, con amor. Yo creo que cuando la compañera después me veía en la televisión o en este mismo espacio y decía, era el compañero Cuevas. Eso marca la diferencia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también la política requiere también. A mí una vez alguien me criticaba, me decía que yo era muy emocional, que me emocionaba con la belleza, con las artes, por tanto no podría estar en la política porque no era rudo. Imagínate si no me estremeciera con la belleza de las artes o con los horrores de Palestina. ¿Me entiendes? No podríamos estar en la política. Oye, quiero hacerte un par de preguntas para ir ya cerrando este diálogo. Te pongo una palabra que probablemente pudiera ser la más incómoda, o una de las incómodas, que en el fondo quiero ver cómo se hacen cargo. Testimonial. ¿Cómo no pensar que este Partido Popular, con todas las buenas intenciones, con todo lo que tú señalas, no vaya a ser sencillamente una cosa testimonial? Porque claro, cuando uno analiza y mira el mundo de las izquierdas, de hecho ve, por ejemplo, el Frente Amplio que está en un proceso de unidad, porque incluso dice, ¿para qué tantos partidos? Vamos a una pura cosa. Y uno dice, ya, entonces se va a agrupar el Frente Amplio, ya existe el Partido Comunista, ya existe también con algunos ciertos procesos de unidad el mundo más bien socialista. Entonces uno dice, ¿de verdad habrá espacio aquí para una nueva propuesta, para una nueva? ¿Cómo no termina uno siendo, no terminarán ustedes siendo solamente un partido testimonial que no es capaz de hacer la disputa a la cual tú señalabas? ¿Qué han pensado, si es que lo han pensado al respecto? Sí, eso lo hemos pensado. Si en el fondo también para uno tomar decisiones, pues yo podría volver a mis anteriores casas, ¿cierto? Y estar tranquilo y vivir mis 30 años de vida que me quedan supuestamente y vivir tranquilo, pues, o sea, en términos de la política. O como hicieron otros compañeros que reingresaron al Partido Socialista, de alguna manera están en su legítimo derecho. Entonces, Perdona, porque en el fondo lo más probable, digo yo, viendo algunos nombres, la mayoría de los nombres creo que están en el Partido Popular vienen de otras militancias. Sí, sí. Tú mismo fuiste militante comunista, después fuiste vicepresidente de Convergencia Social. Entonces uno dice, chuta, ¿será en realidad que Chile está necesitando otro partido más de izquierda? Bueno, es uno de los temas que han planteado, o sea, tampoco, no es que hoy día nosotros emerjamos y la sociedad es lo que esperábamos, no es así, Sí, eso sería claro. de una arrogancia, de una prepotencia que por lo menos no está en nosotros. Yo creo que lo que ocurre es donde uno se siente, yo te lo digo desde mi individualidad, donde uno puede contribuir a la política y donde tú puedas construir ese espacio que puedan convivir estos distintos actores que permita efectivamente también construir de forma distinta, porque en Chile no hay partido en movimiento, no hay un partido que obviamente se traduzca en aquello, porque los partidos se arman y obviamente tiene ciertas astorías sociales, dirigentes, pero finalmente lo que hacen es ir también incluso matando a la organización sindical, social, porque lo instrumentalizan, lo van vaciando de ese contenido y de ese movimiento. ¿Qué es lo que hace distinto esto? Porque nosotros nos estamos planteando un proyecto hoy día, que ya tenemos legalizado todo el norte de nuestro país, en función de un interés coyuntural por ahora. Nosotros vemos un proyecto a largo plazo, por tanto son una de las definiciones que hicimos. Y lo otro que va a depender mucho de que vayamos respetando los propios acuerdos que establecemos, porque puede ser bonito, ¿cierto? Un acuerdo que establecemos, esto de procesar las diferencias, si tú decís, lo escuchamos todos lados, que no, este es el partido feminista, ambientalista, con todo eso, la verdad que eso es papel nomás. Va a depender de la práctica y finalmente del lugar que nos situemos, pero sobre todo de ir construyendo esa base popular. Y en eso, por lo menos, nosotros tenemos tiro y cancha en términos de poder, cuando digo el colectivo nuestro, de compañeras que tienen mucha legitimidad en Alto Hospicio, Iquique, en Arica, en Aysén, en Los Lagos, en Curanilagua, en distintos lugares. Entonces, el soporte social para nosotros es importante. Y lo otro de que también mirando un proyecto para el Chile de este tiempo. Ahora, le vamos a poner todo el empeño. Estamos poniendo como, en el caso de uno, nuestro último capital que ponemos en esto también está va a ser posible aquello. Porque como tú bien decías, ¿qué es lo que va a ser distinto este partido de lo que ya existe?
es que es un partido que tiene una energía y una fuerza por construir y que obviamente nos vamos a desplegar por todo el país en ese proceso y también para disputar la política y el poder también. ¿Están mirando las municipales del próximo año? Son parte de las tareas que tenemos y también las parlamentarias, las presidenciales, tenemos que dialogarlo también, pero va de la mano la construcción de partidos. De acuerdo, pero se pone en elecciones porque la próxima elección que viene, falta exactamente un año, en octubre del próximo año, de hecho, exactamente un año, en estos días, creo que es el 29 de octubre del próximo año, están municipales, que son alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, una elección vasta. ¿Ustedes ya se ponen como perspectiva tener la suficiente legalización para presentar candidatos en esas elecciones? Por cierto, ¿Sí? por cierto, Ya. por cierto. Porque no entendemos la construcción sin la disputa electoral y no entendemos la construcción a partir de la legalización, pero también de la raíz de poder, ¿cierto?, estar en el activismo social en general o en las organizaciones sociales populares. O sea, tenemos que estar. Una última, que obviamente es una especulación, porque entiendo que habrá definiciones colectivas que hacer, pero en un escenario como ese, entonces, va a haber candidatos, van a tener candidatos a alcalde en algunos lados, concejales, etcétera. Más bien te imaginas como una lista del Partido Popular solo, como una lista única, o una lista que en el fondo se agrupa, no sé, quizás que va en alianza con el Frente Amplio, con Apruebo Dignidad, el Partido Comunista, con otros grupos. ¿Cómo lo están viendo? Y la pregunta de fondo y la duda que tengo es, por ejemplo, ¿cómo miran la posibilidad de acercarse o no al mundo del Frente Amplio, al mundo del Partido Comunista? Bueno, mira, nosotros no descartamos nada a priori. Ahora, siempre van a estar por sobre cualquier acuerdo los intereses populares. O sea, si no está eso, no es posible construir un acuerdo con nadie. Ahora, tampoco nosotros solos por el desierto, tampoco eso es posible en Chile. Por ahora, no sabemos. Pero sí con alianzas que deben ser, ¿cierto?, construidas en pactos que permita poner los intereses populares desde una perspectiva de izquierda transformadora. Y en el acto, por ejemplo, nuestro de presentación, nosotros estuvo ahí el Partido Comunista, estuvieron Patria para Todos, invitamos a distintos colectivos, estuvo también Daniel Jadwe, entre otros, es decir, a todo el mundo con los cuales dialogamos porque nos encontramos en esos espacios también. Ahora nosotros hacemos una reflexión crítica de las izquierdas y en esa reflexión crítica también hacemos rectificación a partir de nuestras experiencias. Y eso para nosotros es fundamental para poder desarrollar ese proyecto popular. Ahora, ¿cómo se va a ir desarrollando ese diálogo? No lo sabemos porque, o sea, estamos trabajando en aquello y estamos también legalizando el partido. Si pudiera mencionarse que es, digamos, injusto ponerlo en estos términos, pero si pudieras mencionar un interés popular no representado hoy día en la izquierda chilena, ¿cuál sería? Cuando dices hay que poner los intereses populares primero, ¿cuál sería un interés popular? La seguridad. La seguridad. O sea, las poblaciones populares es una cuestión que es una realidad. Y creo que ahí hemos sido deficitarios nosotros. Entonces creo que ahí también tenemos que hacer, porque claro, siempre decimos, la acusamos al modelo, o como yo digo, la izquierda es muy quejumbrosa. Yeah. Y yo la verdad que tenemos que hacer más, pensar más. Y hay temas, claro, podríamos hablar del salario, podríamos hablar un montón de cuestiones que son de sentido común para nosotros. Pero también hay cuestiones que nosotros no abordamos o abordamos tardemente. Y ahí la derecha y la ultraderecha, en ese vacío, se apropia de aquello, pero teniendo claro que ellos no lo van a resolver, porque no les interesa resolver. Y a nosotros sí nos interesa resolver porque queremos nuestras comunidades que sean amables, que vuelva a recuperar el sentido de comunidad. Y eso, quienes hemos recorrido el país, nos damos cuenta de los dolores que tiene nuestra gente. Porque si tú vas a Curanilahue, o te vas a Calama, o te vas a Tocopilla, o te vas a Coronel, a los barrios populares, o en los Andes, donde yo soy, los dolores son grandes, las ausencias son muy grandes, y no hay un Estado presente. Y claro, llegan las elecciones, aparecen todo, entonces eso genera rechazo a la gente. Entonces eso nosotros tenemos que generar ese cordón umbilical y disputar ese sentido común, pero no. Y también hay una cuestión que es importante, el lenguaje. Había un obrero que a mí me dijo un día en Cerro Navia, me dijo, compañero Cueva, antes los obreros lenguarajeábamos, es decir, conversábamos.
conversamos en sencillo, en una sociedad casi analfabeta, sin acceso a nada, más empobrecida. Y hoy día que tenemos todas esas posibilidades, parece que somos más analfabetos. Y eso para nosotros es muy importante también, la formación y conectar con ese sentido, porque si tú vas donde un hermano evangélico, hermana, un poblador, venga para acá, acompañemos ese proceso, pero cuestiones como eso, de la seguridad, de las condiciones materiales precarias que tiene la gente, tenemos que darle. Ahora, pareciera que el consumo nubla esa sensación de que no hay esa necesidad, pero existe, por eso fue el malestar social, por eso fue la revuelta social, que hasta el día de hoy no tiene respuesta a esas demandas. Cristian Cuevas, desde hace 48 horas, presidente del Partido Popular, ni más ni menos, estuvo primero acá, en 32 minutos. Hacemos una pausa. Muchas gracias, Cristian. Gracias a usted, gracias a ti, Cristian. gracias a 32 minutos. Pues.